tenemos un grupo en Palmira, un grupo muy bonito, llamado El Libro de los Secretos. Contamos con 6 jóvenes, de los cuales ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bautizos. Para la honra y gloria de Dios. Bueno, creo que somos 8 jóvenes. Lo que pasa es que no hay 3 que no me han vuelto a venir, pero pues esta pandemia nos ha hecho distanciar un poquito, ¿sí? Aunque nos estamos reuniendo por Zoom, pero pues no es lo mismo sentir el calor humano en la iglesia. Nos estamos reuniendo acá en mi apartamento, ¿sí? Dios pues nos ha regalado un lugar cómodo para reunirnos y pues bueno, les pedimos mucha oración por este grupo también. Se llama, recuerden, El Libro de los Secretos, porque hemos encontrado secretos maravillosos de salvación y vida eterna en este librito, o bueno, en este compendio de libros. Y pues estamos muy felices de que ustedes nos hayan invitado en esta mañana y poder participar con ustedes. Como vimos, la lectura bíblica de esta mañana fue Isaías 1:18. Isaías 1:18 nos dice algo interesante y quiero volver a leerlo. Dice así: venid luego, dice quién, dice Jehová, y estemos a cuentas, como quien dice, vamos a estar a paz y salvos entre ustedes y yo. Sobre todo ustedes, que son el problema, ¿sí? Porque el pecado está en nosotros. Dice así: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces miren que el pecado aquí Dios lo está llevando a unos colores semejantes a la sangre o semejantes a la muerte, ¿sí? Y Él nos dice que nos va a volver a vestir de blanco. Y me pregunto, ¿por qué debo de vestirme de blanco? ¿Cuál es la razón por la cual Él tiene que limpiar mis vestiduras? Y automáticamente mi cerebro piensa, ok, quiere decir que estoy manchado, tengo una mancha, Dios me la va a limpiar, me va a lavar. ¿En qué momento esta humanidad no tuvo esa mancha? Y allí me hace recordar un versículo en la Biblia que está en el libro de Génesis, que tengo 3 libros favoritos. Mis 3 libros son Génesis, Daniel y Apocalipsis. Digamos que ahí yo resumo toda la Biblia. Me encantan estos 3. Pero Génesis, capítulo 1 y el versículo 26, me comenta algo interesantísimo respecto a la condición del ser humano antes del pecado. Yo sé que lo hemos leído mucho, pero debemos de entender algo. Y es que Dios nos creó sempiternos, ¿verdad? ¿Qué es sempiternos? Que tenemos un inicio, pero no teníamos un fin. ¿Por qué? Porque Él nos dio la posibilidad de vivir eternamente con Él comiendo del árbol de la vida. ¿Sí? Y ese árbol de la vida estaba representado en su amor y la vida que emana de Él nos la daba por medio de ese fruto. Ahora, yo quiero que me acompañen a leer Génesis capítulo 1, versículo 26. Y los que han estudiado conmigo o han estado en las prédicas saben que yo me muevo en la Biblia bastante. Pero pues, digamos que hoy vamos a tocar 8 pasajes de la Biblia, ¿ok? Y empezamos con Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Los que lograron leer el título de la prédica del día de hoy, ¿cómo era el título? A su imagen y semejanza. ¿Recuerdan? Este es el título de la prédica de hoy. A su imagen y semejanza. Pues es que yo vengo y leo en la Biblia que para ser eterno, o bueno, para ser sempiterno, para poder vivir al lado de Dios, es necesario que yo tenga la imagen de Dios y sea semejante a Él. ¿Me hago entender?
Aquí en Génesis no dice que yo voy a llegar a ser igual a Dios. Esto es muy importante, porque cuando yo soy igual a Dios, pues automáticamente me convierto en Dios. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta ello. Aquí está diciendo que nuestra imagen es igual a la imagen de Dios y somos hechos conforme a su semejanza. Ahora, quiero que piensen un momento. Ustedes en la escuela sabática tocaron un tema bastante interesante sobre el pecado. Cuando entra el pecado en este mundo, pues la educación de los hijos cambió, el pensamiento del ser humano cambió, pero les tengo una pregunta. Cuando en Génesis capítulo 3, Adán y Eva comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué creen ustedes que perdieron? ¿Perdieron la imagen y la semejanza? ¿O solamente perdieron la imagen? ¿O solamente perdieron la semejanza? Y si perdieron las dos cosas, ¿qué perdieron primero? Me gustaría escuchar a alguien que me pudiera dar su opinión. Aquí, a mí la prédica me gusta hacerla un poco dinámica para que puedan participar los hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué se perdió primero? ¿Qué fue lo primero que se perdió cuando entran en el pecado? Cuando Adán y Eva pecaron, dice que perdieron la envoltura divina. Interesante. Interesante, Jaime, lo que estás diciendo. Y entonces, si yo traslado esa envoltura divina aquí a Génesis 26, perdón, 1:26, encuentro que esa envoltura divina podría ser su imagen. O sea que lo que primero pierden es la imagen de Dios reflejada en su vida. Automáticamente la imagen de Dios se rompe y es allí donde Adán y Eva se sienten totalmente desnudos y dicen, ya no me parezco a Dios. Visualmente perdí las vestiduras o esa envoltura divina y ellos se sienten y se ven automáticamente desnudos. Dice la Biblia que Adán y Eva, para no sentir vergüenza y porque les dio temor con Dios, fueron y se cosieron delantales. Y esos delantales se supone que estaban cubriendo su desnudez. Pero si seguimos leyendo, nos damos cuenta que Dios los llama, ellos tenían los delantales puestos, pero van y se esconden. Entonces, cuando Dios los llama, le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué están escondidos de mí? Y le responde el hombre, es que oí tu voz y tuve miedo por una razón, porque estaba desnudo. Pero es que Adán ya no estaba desnudo, ya tenía vestiduras de hojas de higuera. ¿Por qué el hombre le da tanto miedo de Dios si ya estaba vestido de higuera? Ah, porque había perdido las vestiduras o la envoltura divina. ¿Vamos bien hasta allí? Esto es importante entenderlo porque el proceso, hay que entender el proceso de cómo fuimos perdiendo la imagen y cómo fuimos perdiendo la semejanza para poder entender cómo vamos a recuperar esa semejanza y luego poder recuperar la imagen. Entonces, ustedes han visto que la Biblia fue escrita en algunos libros, sobre todo los libros de profecía, en modo de paralelismo quiásmico. ¿Qué es esto para hacerme entender? Empiezan con un tema, luego sigue otro tema, luego el tema central, y luego para explicarle el tema anterior se devuelven con el tema más cercano, y luego terminan con el tema más alejado. Entonces uno dice, wow, ¿por qué se escribe de esa manera? Bueno, ahí hay un mensaje oculto que nos quiere mostrar la Biblia. Y es que así como perdimos esas vestiduras y esa imagen y semejanza de Dios, debemos devolverlas a recuperar. Entonces, la imagen de Dios, ¿quién nos la dio? ¿Será que la tenemos nosotros simplemente por nacer? Pues la Biblia dice que Dios la entregó, que Dios la formó, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, quien nos la regaló fue Dios. ¿Listo? Una pregunta, ¿nosotros como seres humanos podemos alcanzar la imagen de Dios?
¿Podemos retornarnos esa vestidura divina, esa envoltura divina? No. Difícilmente. Muy buena respuesta. Yo creería que no. Porque esa envoltura divina solamente, de hecho, Adán y Eva lo intentaron hacer por medio de sus propias obras, por medio de coserse delantales. O sea, yo soy bueno, yo voy a portarme bien, entonces ya con esto es suficiente. No, la envoltura no volvió. Ahora les hago otra pregunta. Antes de esa pregunta, la semejanza, nos asemejábamos a Dios, ¿se perdió en ese momento o ustedes creen que se fue perdiendo paulatinamente? Muy bien, se fue perdiendo esa semejanza gradualmente, paso a paso se fue perdiendo, paso a paso. Y nos encontramos con la siguiente historia del Génesis maravillosa, y es donde Caín y Abel son guiados por sus padres, me imagino yo, y son guiados a obedecer a Dios, pero uno de los dos comete un pecado. ¿Cuál es el pecado? No fue matar a su hermano. El pecado de Caín no fue ir a matar a Abel. El pecado de Caín principalmente fue desobedecer a Dios. Intentó cubrirse de ese manto divino con sus obras. O sea, él intentó llegar a tener la imagen de Dios con sus obras. Y él le estaba pidiendo, no, qué pena, es que el proceso es una degradación constante, ustedes tienen que entrar a un proceso de perfección constante. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros podemos asemejarnos a Dios? Obviamente, con la ayuda del Santo Espíritu, porque si no tenemos la ayuda del Santo Espíritu, ni semejanza, ni imagen, no podemos hacer nada. Pero ¿ustedes creen que el ser humano hace parte activa de volver a tener esa semejanza con Dios? ¿O le dejamos esa labor al Espíritu Santo solamente? Es mutuo el Espíritu Santo con nuestra misma voluntad. No escuché mucho. Es mutua del Espíritu Santo con nuestra propia voluntad. Interesante. ¿Ustedes recuerdan esta historia del buen samaritano? ¿Cómo termina Jesús la historia del buen samaritano? En Mateo termina, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Pero ahí hay una palabra griega, se me olvida el nombre de la palabra exactamente, no es que sean igualitos al Padre, sino que sean como el Padre. O sea, hagan semejanza al Padre, porque yo no puedo llegar a ser perfecto como Dios, porque entonces ya estaría entrando a ser Dios. ¿Sí? Me dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Y bueno, ¿y qué es ser perfecto? Pues leemos la historia en otro pasaje, si no estoy mal es en Lucas, y dice, sean misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos. Así que la perfección es igual y sinónimo a misericordia. Bien, entendiendo esto, para poder llegar, hay una pregunta que todos nos hacemos y es, ¿cómo puedo ser salvo? Y siempre respondemos, por la fe en Cristo Jesús. Y amén por ello, porque hemos visto, y espero que ustedes hayan estudiado qué es la fe, porque la fe está amarrada a las obras. Para yo decir que tengo fe, tengo que demostrar esa fe. Si yo no la demuestro, no tengo fe. Esa fe es vacía o vana. ¿Ok? ¿Qué es más importante, la fe o las obras? Ninguna de las dos, van amarradas. Yo no puedo separarlas. Yo no puedo decir, es que usted tiene que tener más fe que obras o es que usted tiene que tener más obras que fe. No, usted tiene que tener un grado de fe tremendo acompañado con las obras. La pregunta es, ¿cómo soy salvo? ¿Cómo puedo volver a tener esa semejanza y esa imagen de Dios? Recuerden, para poder lograr tener la imagen de Dios, necesito primero ser semejante a Él. Humanamente, cuando antes de Jesús, los seres humanos miraban al cielo y decían, ¿cómo es Dios? Porque es que el pecado causó una separación tremenda entre el ser humano, o los ojos del ser humano, y la parte divina. Ya no podemos ver a Dios.
¿O ustedes pueden ver a Dios? Difícilmente podemos ver a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Jesús? Ok, voy a ir a la tierra después de 4.000 años de decadencia, porque imagínense si eso es paulatino, vamos perdiendo esa imagen, ¿sí? Imagínense 4.000 años de la pérdida de esa semejanza. Tremendo, ¿no? Y Jesús viene en esa época. Dice el espíritu de profecía que vino en una época de decadencia moral y espiritual tremenda. Tremenda. Y así mismo va a ser su segunda venida. Va a ser una época de una decadencia espiritual y moral tremenda. Pero en ese momento Jesús llega y dice, mírenme a mí. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Pues ha visto al Padre. Y uno, ¿cómo es posible eso? No te mires solamente en el físico. Mira mis obras. Mira mi fe. Vamos a una historia bastante hermosa en la Biblia que se encuentra en Juan. Acompáñenme por favor en sus Biblias y espero que todos tengan allí su Biblia. Si usted se la sabe de memoria, no debe tener Biblia, pero si usted no se sabe la Biblia de memoria, es obligatorio que usted tenga la Biblia en su mano y pueda leer conmigo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir una mentira. ¿Sí? Yo puedo engañarlo aquí, puedo predicar muy bonito y usted dejarse enredar por mis palabras. Pero la Biblia, lo que está escrito, escrito está. Y ello no va a engañar. Así que siempre que ustedes escuchen a alguien hablar de Dios, abran sus Biblias. Porque quien nos habla es el Espíritu Santo por medio de su palabra, no Juan Pablo. Vamos a Juan, el capítulo 8. Y también sé que lo han leído, pero es un pasaje hermosísimo. Dice Juan, capítulo 8, el versículo 1 al 11. Dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Imagínense esta escena. O sea, Jesús sube al monte. ¿Qué creen ustedes que iba a hacer Jesús al monte? Yo creo que él todas las mañanas de madrugada se iba a comunicarse con su Padre. Se iba a orar y a tener comunión con él. Luego de tener esa comunión, no se podía quedar cargado de toda esa información y de toda esa bendición. Él tenía que impartir esa gracia. Así que él bajaba, ¿sí? Y volvió al templo en la mañana y dice que todo el pueblo vino a él y se sentaba y les enseñaba. Imagínense esta escena de los escribas y los fariseos, que eran los doctores de la ley de la época, los que podían abrir la palabra y los que podían enseñar, viendo a un joven enseñando palabras de vida. Y, oh, qué extraño, toda la multitud quería ir en pro de él. Qué rabia, ¿verdad? Qué celos podían sentir estas personas. ¿Y por qué creen que sentían celos? Si ustedes leen conmigo, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 7, una hojita más para atrás, versículo 28 al 30, dice lo siguiente. Entonces Jesús, enseñando en el templo, nuevamente en el templo, alzó la voz y dijo, y ojo con esto, a mí me conocéis y sabéis que de dónde soy, y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco. ¡Wow! Tremendas estas palabras. Porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. ¿Qué estaba diciendo aquí entonces esta multitud? ¿Qué estaba afirmando? Que el que hablaba lo estaban considerando el Cristo. Y por eso, recuerden que Cristo significa el Mesías o el Salvador. Y por eso lo querían apedrear. Entonces, nos trasladamos nuevamente a Juan 8 y vemos la historia. Jesús nuevamente en el templo estaba predicando y estaba enseñando
cosa que solamente le pertenecía a los rabinos, a los fariseos, a los escribas, a los algunos saduceos, a los sacerdotes, y dice así, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, ojo con esto, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Tú pues qué dices? Tremendo. Tremenda la pregunta que le hacen a Jesús. Porque él había dicho y él había asegurado que él venía del Padre, que él era el Mesías, y estos fariseos habían escuchado ello. Si realmente él era el Mesías, si realmente él era el Cristo, si realmente él era el Hijo de Dios, ¿creen ustedes que ellos sabían que él había mandado a escribir esa ley? ¿Quién le dio la ley a Moisés? Si no fue el mismo Dios. Así que si él es el Hijo de Dios, no puede contradecir a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Los fariseos dijeron, bueno, vamos a colocar una trampa. Si él es el Hijo de Dios, no se puede contradecir. Y si se contradice, lo tenemos. Porque si se contradice, ya lo sacamos de taquito, no es el Hijo de Dios. Pero si no se contradice, si la manda a apedrear, automáticamente lo podemos acusar con los romanos, porque él se está saltando las leyes romanas para apedrear y juzgar a una mujer. ¡Wow! ¿A qué se les parece? ¿Recuerdan en el Génesis cuando Adán y Eva pecaron? Dios estaba entre la espada y... No, yo no diría entre la espada y la pared. Estaba entre la espada y la espada. Si Dios mataba a Adán y Eva, los desaparecía, ¿le daba la razón a quién? A Satanás. Dios es un ser injusto, lo siguen por temor. Pero si no los mataba, ¿le daba la razón a quién? A Satanás, porque se hacía mentiroso. Entonces Satanás argumentaba que Dios era mentiroso. Y Dios decía, no, es que el padre de la mentira es él. Wow, las dos decisiones. Si los elimino, como dije, malo. Y si no los elimino, también malo. ¿Qué hacer? Pues en su infinita inteligencia, el plan de la salvación estaba trazado. Gloria a Dios por eso, porque por ello tenemos salvación. En este caso, vuelve a Jesús a estar entre la espada y la espada. O me corro para adelante, muero. Me corro para atrás, muero. Si la apedreo, si mando a que la apedreen, malo, y si la salvo, malo. Qué inteligencia la de este hombre. ¿Cómo sale de esta encrucijada? Versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra como el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto es bastante interesante. Si ustedes solamente leen este versículo, uno queda como, bueno, ¿y Jesús qué fue lo que escribió? Yo quiero saber, Jesús qué escribió en el suelo, que hizo que, porque van a ver que luego salen todos despavoridos de allí. Para poder entender qué escribió Jesús, pues no hay un pasaje que nos diga qué exactamente escribió. Pero tenemos un maravilloso regalo del cielo llamado el Espíritu de Profecía. Y el Espíritu de Profecía, si ustedes lo quieren leer, pueden ir al Deseado de todas las gentes, página 425, versión internet. Están en el párrafo 5, ¿sí? Y yo quisiera que me permitieran leerlo. Voy a leerlo textualmente.
Dice, impacientes por su dilación y su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron para imponer el asunto a su atención. Pero cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies, cambió la expresión de su rostro. Tienen que leer algo tremendo para que una expresión cambie. Allí trazados delante de ellos estaban, ojo con esto, los secretos culpables de su propia vida. Como quien dice, estaban los pecados más ocultos de su corazón. Estaban los pecados más atroces que habían podido cometer. Y cada uno al leerlos, pues sentía en su corazón. Voy a seguir leyendo. El pueblo que miraba vio el cambio repentino de expresión y se adelantó para descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto asombro y vergüenza. Al par que profesaban reverencia por la ley, ojo con esto, los rabinos, al presentar la acusación contra la mujer, estaban violando lo que la ley también establecía. Si Jesús fallaba allí, claro, violaba la ley, pero ellos ya estaban violando de antemano la ley. Miren lo que dice aquí. Era el deber del esposo iniciar la acción contra ella. Y las partes culpables debían ser castigadas por igual. No solamente la mujer. ¿Una mujer puede adulterar sola? No, necesita de un caballero para que la ayude a adulterar. Así que los dos debían de haber sido traídos. Y además no tenían que haber iniciado esto los sacerdotes. ¿Quién tenía que haber iniciado ello? El esposo de la mujer implicada. Dice, la acción de los acusadores no tenía ninguna autorización. Jesús, por lo tanto, les hizo frente en su propio terreno. La ley especificaba que al castigar por apedreamiento, ojo, los testigos del caso debían arrojar la primera piedra. Así que Jesús no estaba diciendo nada que iba en contra de la ley. Él dijo, ok, ustedes son los testigos, el que esté libre de pecado, porque aquí los escribí, pues entonces ustedes, a ver, ¿quién va a lanzar la primera piedra? Dice el Espíritu de Profecía, levantándose entonces y fijando sus ojos en los ancianos maquinadores, Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y volviéndose a agachar, continuó escribiendo en el suelo. Para no decirles más, el Espíritu de Profecía sigue contando que esta gente, estos mismos sacerdotes, estos mismos fariseos, llevaban o incitaban a esta mujer a cometer adulterio. O sea, ellos mismos eran los que hacían todo el proceso para que ella pudiera adulterar. Y por eso fue que la pillaron fácilmente en el adulterio, porque ellos hacían toda la pantomima y la llevaban allá para que adulterara. Y cuando estaba adulterando, ¡pran!, le llegaban otros espías y los sacaban y los traían. ¡Oh! ¡Qué jugarreta! ¿Quién puede hacer esas jugarretas? Solamente Satanás tiene esa mente tan maquinadora. Y Jesús conocía todo ese proceso, entendía la mente de estos personajes. Sigue diciendo la Escritura, Juan capítulo 8, versículo 9. Perdón, sí, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solamente Jesús y la mujer que estaba en medio. El Espíritu de Profecía dice que esta mujer temblaba, lloraba, estaba supremamente angustiada. Y ninguno de estos hombres pudo darle consuelo, una salvaguarda. La querían asesinar. Imagínense ustedes en el momento de su muerte. ¿Cómo se debe sentir esa persona? Además va a ser apedreada, no va a ser cualquier muerte. Es que imagínense uno que le pegue una piedra duro, 2, 3, 4, dilapidada con estos camastrones de piedras y con esa rabia que tenían ellos. Dice la Biblia, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora les hago una pregunta reflexiva a cada uno de los que se encuentran en esta sala virtual. En esta historia, ¿quiénes somos nosotros? Somos ese pecador que está en las últimas, que ya no aguanta más, que su carga de pecado es tal que solamente puede ir a Jesucristo y decirle, límpiame, perdóname, soy pecador y no aguanto más, y si quieres, elimíname porque ya no aguanto este pecado. O soy el fariseo que va a la iglesia muy bien vestido los sábados en la mañana, muy bien vestida los sábados en la mañana, lee la Biblia, sabe de espíritu de profecía, la conoce arriba y abajo la ley, se sabe las 2300 tardes y mañanas, se conoce el santuario, pero que ve a alguien en pecado y automáticamente le caemos encima. Piensen en un momento, unos segundos, ¿cuál de esos dos seres estoy siendo yo? Y ojalá, la tercera pregunta, ¿quién de los que está aquí en la sala podría decirse que es semejante a Jesucristo? Que cuando ve un pecador a bordas del pecado o aún dentro del fango del pecado, en vez de ir a criticarlo y decirle, sos un pecador, eso no se debe de hacer, te vas a condenar al infierno, le coge la mano y lo levanta. Y no solamente lo levanta, lo abraza, se unta y lo ayuda a limpiarse. Es más, se quita su propia ropa y lo viste. Porque eso fue lo que Cristo estaba haciendo. Estaba perdonándole los pecados a esa mujer. ¿Y cómo sabemos eso? Dice, yo no te condeno, vete, pero no peques más. ¿Cómo creen ustedes que fue la vida de esa mujer después de ese momento de perdón de Jesucristo? Tremendo. A mí se me eriza la piel cuando pienso en que Jesús, el Dios del universo, le hable a uno y le diga a Juan Pablo, perdono todos tus pecados. Si tus pecados son rojos como el carmesí, los voy a colocar blancos. A veces vamos buscando perdón de los hombres. A veces vamos corriendo por la tierra buscando que un hombre, una mujer nos perdone nuestros pecados. Pero los seres humanos no podemos perdonar los pecados de otros. Solamente Cristo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Es más, no solamente perdonar, nos limpia. Después de esta historia, vamos a Mateo capítulo 23. Y otra vez le da durísimo, durísimo a los fariseos. ¿Y por qué Jesús le da tan duro? Y muchas veces podemos pensar nosotros hoy, en el 2020, pero es que ¿cómo es posible que los fariseos de esa época sean tan orgullosos, tan atrevidos con Jesús? ¿Cómo es posible que teniendo a Jesucristo al lado hagan todas estas cosas tan atroces? Pues, ¿saben? Tristemente, la iglesia adventista, que sé que es la iglesia escogida por Dios, Apocalipsis la describe como la Odisea. Esta iglesia que nos eufamamos de tener la verdad, de decir, no sabemos la Biblia, nos llamaban la iglesia del libro antes. Conocemos la Biblia en nuestra mente, pero por dentro no estamos viviendo lo que estamos entendiendo y predicando. Miren lo que dice Mateo 23. Mateo 23, el versículo 13. Dice la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis, ojo, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Qué tenían que estar haciendo ellos? Abriendo el reino de los cielos, trayendo personas al reino de los cielos. ¿Ellos qué estaban haciendo? Trayendo personas a la iglesia, pero no al reino de los cielos. Posiblemente nosotros estemos
trayendo a personas a la iglesia, pero no trayendo personas al reino de los cielos. Traemos personas a la iglesia, ¿sí? Les enseñamos a pararse, a sentarse, que venga a tal hora, que se despida a tal hora, venga vestido así, tiene, pero estamos cerrándole la puerta de los cielos. Los fariseos traían personas al redil, claro, a su iglesia, pero no al reino de los cielos. ¿Y qué es más importante? ¿Llenar la iglesia de West Hollywood por montones o llenar el cielo de los hermanos de la iglesia de West Hollywood? Eso es lo que tenemos que hacer, llenar el cielo. ¿Y cómo hacemos eso? Ser semejantes a Cristo, y ya lo vamos a ver. Pero déjenme continuar con la historia. Versículo 13 del capítulo 23 dice: pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Como quien dice, yo no quiero entrar, me parece muy difícil, más bien saco a los que están entrando. Hay una persona linda, de corazón noble, humilde, entregada a Cristo, no tiene ni idea del sábado, no tiene ni idea del diezmo, pero su misericordia, su amor al prójimo es tal que casi que está asemejando su carácter a Cristo. Y viene a la iglesia y le queremos arrancar todo eso porque nos da como esa envidia de que sean tan serviciales, tan nobles, y le tenemos que inocular lo que usted tiene que hacer primero. Antes de hacer esa misericordia, usted lo que tiene que hacer es guardar el sábado, guardar esto, guardar. Ojo, no estoy diciendo que eso no sea necesario. Es necesario, ya lo vamos a ver, pero no es lo principal. ¿Listo? Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos. ¿Se les parece a la Odisea? ¿Se parece a la iglesia final? Estamos ciegos y decimos que tenemos visión, pero estamos ciegos y lo peor, desnudos. Tenemos la palabra de Dios, estamos revestidos del Espíritu Santo, pero nos dice, no, Señor, no, ustedes de labios me honran, pero de corazón no. Sigue diciendo, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguna jura por el otro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Vamos al versículo 23, y esta es la parte más interesante. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley, Jesús? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo primero que yo tengo que enseñarle a una persona cuando lo traigo a la iglesia? Justicia, misericordia y fe. Pero no, yo quiero enseñarle primero a que deje de comer marrano, a que deje de comer puerquito, a que deje tal cosa, a que deje los aretes, a que deje. Pero se me olvida enseñarle justicia, misericordia y fe. Después de que la persona entiende justicia, misericordia y fe, va a entender mucho más fácil lo anterior. Pero miren lo que dice, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, ¿guardar el sábado es necesario? Claro que sí. ¿Llevar diezmos a la iglesia es necesario? Claro que sí. ¿Todo lo que usted quiera dentro de la iglesia es necesario? Claro que sí. El punto es que no es lo principal. Lo principal es la justicia, misericordia y la fe. Cuando la persona entiende estas tres cosas, entiende todo mucho más fácil. Cuando una persona se enamora de Cristo, se enamora del sábado. Cuando una persona se enamora de Cristo, se enamora de la conducta que debe tener frente a los semejantes. Y este mensaje es para nosotros. Me incluyo allí porque yo pertenezco a la iglesia. Tenemos que volver a ser semejantes a Cristo.
voy a resumir por tiempo. De hecho, bueno, todavía tengo tiempito, qué bueno. Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Si no la saben, pues les dejo los versículos. Está en Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Pero yo creo que la mayoría lo recuerda. Si no, lo pueden leer en sus casas. Este hijo pródigo era un buen muchacho. Sí. Pero se descarrió. También este hijo salió de las filas del padre, de la casa del padre, y dijo, dame mi herencia, yo quiero hacer con mi vida lo que quiera, si me pierdo es problema mío. El padre le dijo, ok, tú tienes libre albedrío. Es más, te doy la plata, ve tranquilo. Y este muchacho se fue, podríamos decirle hoy en día que se lo gastó en rumbas, en comidas, en viajes, y luego se quedó sin un peso. Dice la historia que terminó durmiendo con los puercos. Imagínense uno dormir en el lugar donde duermen los puercos, al lado del estiércol de los puercos. Y en esa época no me imagino que fuera tan limpio como dicen que es ahorita. O sea, eso era muy cochino. Este hombre cansado, este hijo pródigo cansado, desilusionado de su propia vida, de tanto pecado que cargaba, sucio, maloliente, dice, no aguanto más, necesito volver a mi padre. Pero tenemos otro personaje en la historia. Estaba el hermano del hijo pródigo, y este hermano era un hermano de iglesia, juicioso, guardador del sábado, ¿sí o no? Todos los sábados juiciosamente, y estudiaba la lección todos los días. Y el padre le decía, hijo, ve a hacer esta labor, y el hijo, con mucho gusto, papá. Era un hijo ejemplar, que por fuera demostraba un carácter santo, y hacía todo lo que el padre decía, pero por dentro era un sepulcro. Y por eso Jesús llama a los fariseos sepulcros blanqueados, porque por fuera es muy bonito, pero por dentro estamos podridos. Ahora, este hermano, cuando ve a su otro hermano venir sucio, maloliente, ¿sintió alegría? Dice la palabra de Dios que sintió una envidia y una rabia tremenda. ¿Y por qué? Pues porque el papá se le salieron las lágrimas, lloraba de la felicidad al ver a su hijo regresar a la casa. Imagínense un hijo que se ha salido de la iglesia y que vuelve acá, o un hijo que se perdió. Ustedes que son padres, los que son padres pueden entender mejor eso, yo no lo entiendo, pero un hijo que se perdió durante mucho tiempo y regresó a la casa, o un hijo que no lo quiere volver a ver a usted nunca en su vida y lleva 15 años y luego regresó a su casa a visitarlo, a decirle, perdóname padre, perdóname madre. ¿Qué harían ustedes? Le cierran la puerta en la cara y le dice, no. Ya usted, yo ya le había dado todo, ya le había dado el dinero, ya usted ya no es mi hijo. ¿Ustedes dirían eso? No lo creo. Yo creo que ustedes abrirían los brazos, y aún si huele a barro, a estiércol de marrano, ustedes lo abrazarían, ¿verdad? Aunque se unten. Pues este padre hizo eso, le cambió sus vestiduras, mandó a matar al mejor cordero, le hizo una fiesta y le avisó a todo el mundo que su hijo, mejor dicho, señales, pompos, mi hijo ha llegado nuevamente. ¿Cómo se sentirá Jesús cuando nos vea llegar al cielo nuevamente? ¿Cómo será la felicidad del Padre cuando vea a sus hijos perdidos por más de 6.000 años retornar a la eternidad? Retornar a la casa junto a Jesús. O sea, nosotros vamos a sentir una alegría tremenda. Y yo creo que uno como hijo siente mucha felicidad ver al padre o a la madre, ¿verdad? Pero díganme si no, padres, se siente más felicidad ver al hijo. O sea, es más felicidad ver ya desde el punto de vista de padre, recibir a su hijo, que desde el punto de vista de hijo, recibir a su padre. Tremendo la sensación de Dios. Y pues más que nosotros, qué felicidad poder estar en ese momento. Pero este hijo, este hermano, le dio ira, le dio rabia. Y todo el trabajo que había hecho, ¿de qué le sirvió en ese momento? Si la salvación tuviera que ponerse en una pesa en ese momento,
¿Quién estaba realmente arrepentido? ¿El hijo que olía feo o el que había trabajado durante 15 años con su papá? ¡Wow! Tal vez el maloliente. ¿Por qué? Porque él estaba arrepentido y este no estaba arrepentido. Este hacía todo por obras, esperando una recompensa, esperando una paga. Y este simplemente le dijo, yo no puedo más, quiero volver a ti, quiero servirte. Es más, no me pongas como hijo tuyo. ¿Sabes dónde me puedes poner? Como un jornalero. Me puedes poner a limpiar el establo. No me interesa. Solamente quiero volver a estar en tu seno, Padre. Tremendo. Ahora pensemos en esto nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Vamos a Isaías, que fue con el versículo que iniciamos. Vamos al libro de Isaías y ahora vamos a leer el capítulo 1, pero vamos a empezar desde el versículo 11. Porque esto es bien interesante. Adventistas que me escuchan en este momento, del séptimo día, guardadores de la ley. Miren lo que dice Dios frente a todos estos rudimentos. Y no estoy diciendo que no sea necesario. Es necesario porque es un mandato de Dios. Pero principalmente Dios quiere nuestro corazón, no nuestras obras. Versículo 11 de Isaías 1. Dice así. Y hablando Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Ojo, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pero ¿cómo es posible que Dios se canse de un rito de salvación que Él impuso desde el Génesis? No tiene coherencia. Si lo leemos hasta ahí, no tiene coherencia. Pero hay que seguir leyendo para poder entender por qué Dios dice, estoy hastiado de eso que les pedí. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. ¡Wow! La luna nueva. El sábado, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Venga, pero Dios no fue el que puso estas fiestas solemnes. ¿No nos dio el sábado para descansar? ¿No nos dijo que teníamos que ofrendar y diezmar? ¿Cómo es posible que nos vayan en contravía ahorita de estos mandamientos? Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Recapacitemos en este versículo. Cuando extendáis vuestras manos, vamos a orar, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la voy a oír. ¡Wow! O sea que cuando yo estoy orando sin misericordia, sin fe y sin justicia, ¿qué estoy haciendo? Simplemente perdiendo mi tiempo. Porque Dios no va a oír una oración que no es sincera. Ahora, no estoy diciendo que usted deje de orar. No, mucho menos. Al revés, usted tiene que orar más, pero para poder orar conscientemente, bien, usted tiene que ser semejante a Jesús. ¿Sí? No quiero que se me vayan por otro lado. Quiero que enfoquemos en lo que es realmente importante. Versículo 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Nuevamente, la justicia. Hacer el bien. Misericordia. Restituir el agravio. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿Esto es misericordia, sí o no? Vuelve y juega, está la misericordia nuevamente. Dice, ahora sí,
venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, Juan Pablo, no importa cuánto hayas pecado, no importa. Si haces lo que dice el versículo 17, ven a mí, yo te voy a limpiar. El versículo 17 habla de justicia y de misericordia, ¿verdad? Pero el versículo 18 nos habla algo interesantísimo y es la fe. Usted tiene que, yo tengo que ir a Jesús. Si yo no voy a Jesús, pues no voy a ser limpio. Y ahí está la fe. Y miren que la fe es un acto. No solamente es que yo creo que Jesús me va a limpiar. Estoy seguro y por eso voy donde Jesús. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Les hago nuevamente otra pregunta. ¿Cómo hacemos para entender la justicia, la misericordia y la fe? ¿Cuál es la clave que hay que hacer? ¿Saben cómo lo hacemos? Léanse toda la vida de Jesucristo, desde Mateo hasta Juan y los libros de Pablo, mejor dicho, léanse toda la vida de Jesucristo. Y si tienen la posibilidad, agarren deseado de todas las gentes y léanse todo el libro, porque todo ese libro, no sé cuántas páginas son, más de 500 páginas, están escritas en la vida de Jesucristo. Tremendo que un libro de 500 páginas pueda hablar de Jesús y aquí la Biblia solamente me habla como 8, 9, 10 libros. Aprovechemos este mensaje. Dios nos ha regalado algo maravilloso. Pero después de que empecemos a entender esa guía, ese deseo de todas las gentes y este Nuevo Testamento, pues ¿de qué nos sirve quedarnos con todo ese conocimiento? Jesús iba con el Padre, recibía y luego ¿qué hacía? Impartía y compartía. Si yo me quedo con todo eso, no va a servir. Pero ahora, no lo vamos a compartir intelectualmente. Pensamos que cuando aprendemos la Biblia, estudiamos la lección y estudiamos espíritu de profecía, ya, con eso es suficiente. Y vamos a ir a ingresarle esa intelectualidad a otra persona. Y con el intelecto usted tiene que hacer lo que yo hago. ¿Cómo lo hacía Jesús? Porque cuando estudiamos a Jesús, entendemos que no hay que ir a llevarle la letra. Jesús muy pocas veces utilizaba la letra de la ley. Sí utilizaba un escrito está, pero utilizaba más parábolas para generar entendimiento de las personas. Y no solamente se quedaba con parábolas. Dice la Biblia que si se escribiera todo lo que Jesús hacía, no cabrían libros de los libros para contar lo que Jesús hacía. Por eso el deseado es tan extenso. Más que lo que Jesús enseñaba con su voz, era lo que enseñaba con su vida. ¿Y dónde podemos arrancar? No tenemos que ir a tocar puertas esta tarde. Arranca en tu hogar. Arranca en tu trabajo. Arranca con tu familia. Arranca con tus hijos. Arranca con tu madre, con tu padre, con tu esposa, con tu esposo. Inicia justicia, misericordia y fe con tu familia. Arranca con ellos. Tienes que mostrar misericordia con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu madre, con tu padre. Porque es que nada más piensen en esto del matrimonio. ¿Uno para qué se casa? Yo estoy próximo a casarme. ¿Uno para qué se casa? Y entonces Satanás ha inoculado algo en la mente y lo ha colocado como recocha. Juan Pablo, no se case. ¿Eso para qué? Los que se casan se divorcian. Eso es lo peor. Le toca aguantarse a esta mujer tanto tiempo. No. El matrimonio es una carga. Vea, usted es muy de buenas. La pandemia lo salvó. Aproveche, es una señal del cielo. O sea, Satanás ha logrado volver una moda que el matrimonio sea algo malo. Y el matrimonio es algo tan sagrado como el sábado. Porque fueron dos instituciones puestas desde antes del pecado. Lo que pasa con el matrimonio es que el pecado no nos deja aguantarnos.
Y el matrimonio debería representar lo que es la familia celestial. Si ustedes en su matrimonio no están representando lo que es la familia celestial, pues no estamos haciendo nada. No sirve leer la Biblia, no sirve ir a la iglesia, no sirve saberse las 2300 tardes y mañanas si yo no estoy viviendo la misericordia en el momento con mi familia. ¿Dónde estuvo la salvación del hijo pródigo? ¿En sus actos, en todo lo que había hecho por el Padre, o en ese acto de misericordia con su hermano? ¿Dónde estaba la salvación? La salvación está, y Dios ha dado familias, porque somos seres sociales, nos ha dado familias para que podamos demostrar la misericordia primeramente con la familia. Pero intentamos mostrar misericordia con los de afuera para que nos vean. Como con la familia no me ven, entonces pues ¿para qué lo muestro? ¿Me hago entender? Y esto es muy importante porque lo que se viene, y hemos estudiado como adventistas, que lo que se viene va a ser muy difícil. Los tiempos finales van a ser duros. Y Dios solamente va a escoger a 300 hombres. No de manera literaria, ¿no? De manera figurada. Ustedes pueden ir a Jueces 7, leer desde el, bueno, léanse todo Jueces 7 y leen la historia de Gedeón. Gedeón tenía un ejército de, no me acuerdo exactamente la cantidad, 12,000. Bueno, el caso fue que tenía un ejército gigante, y de todo ese ejército, al principio, unos le dijeron, los que desayunen tal manera, se van, y se le fueron un montón. Luego quedaron un grupito, y de ese grupito, pongámosle que eran 10,000, 12,000 hombres. De ese grupito Dios le dice, mire, los que se arrodillen a beber de ese estanco no van a ir. Los que simplemente tomen el agua con su mano y lo laman, van a ir a la guerra. Solamente 300 hombres se agacharon, con su mano tomaron y siguieron. Y Dios escogió 300 hombres. ¿Contra quién iban a luchar? Contra los madianitas. ¿Cuántos eran los madianitas? Alrededor de 135,000 personas. 135,000 soldados contra 300. Matemáticamente es imposible. ¿Cómo ganan 300 contra 135,000? Tenían el poder de Dios. ¿Y por qué creen ustedes que Dios escogió estos 300? Era una prueba, lo del agua. Porque el que se arrodillaba a beber agua estaba preocupado por su vida, estaba preocupado por su bienestar. Pero los que simplemente tomaron un puñadito de agua y siguieron caminando, ¿por qué se preocupaban? Se preocupaban por la misión. Así que te hago una pregunta en esta mañana, hermano y hermana que me escuchas. ¿Estamos preocupados por nuestra vida o estamos preocupados por la misión? Si estamos preocupados por nuestra vida, no vamos a ser parte de esos 300 que van a luchar la batalla final. Si estamos preocupados por la misión, haremos parte. Pero para poder hacer parte, tenemos que demostrar que estamos aptos para estar allí. Y la prueba está ahí en la familia. La prueba está con tu hermano, con tu vecino, con tu amigo, con tu trabajo. Siempre hacer el bien. Para terminar, quiero que me acompañen al versículo que habla sobre esta misión. Y es por lo cual todos nosotros estamos aquí. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dice enseñándoles que guarden, nos quedamos en enseñar que guarden la ley. Pero ahí no dice, vaya Juan Pablo y enséñele a guardar el sábado a una persona. Ahí dice eso. Vaya Iglesia Adventista del Séptimo Día y enséñele a guardar el sábado a todo el mundo.
a todas las naciones. ¿Ahí dice eso? No, ahí dice, enséñenle todas las cosas que os he enseñado o que os he mandado. Y cuando hablamos de todas las cosas, Jesús se centra en tres cosas: justicia, misericordia y fe. Lo demás vendrá por añadidura. Que Dios me los bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Les pido por favor inclinar su rostro allí donde estén. Si lo pueden hacer de rodillas, bienvenido sea. Maravilloso y eterno Padre, gracias te damos, Señor, por este bálsamo que nos has traído a nuestros oídos, Señor. Porque sabemos que somos pecadores, pero como lo dice el canto, solamente tu sangre puede darnos limpieza. Y esa sangre, aunque roja, Señor, limpia nuestras vidas. Y aunque nuestros pecados son rojos como carmesí, tú los limpiarás como la lana blanca, Señor. De rodillas estamos aquí con nuestro corazón humillado y contrito para pedirte que nos limpies, para pedirte perdón por los pecados cometidos a lo largo de esta semana, a lo largo de nuestra vida, tal vez en este día, Señor, para que cada uno de los que estemos acá podamos ser aceptos de entrar en tu redil, Señor. Permítenos pertenecer a estos 300 hombres que están prestos para la batalla de la fe, que están prestos para poder entender que la misión es lo más importante en nuestras vidas y por medio de esa misión también obtendremos salvación. Te pedimos que en esta tarde la compañía de tus ángeles estén con nosotros y que este sábado sea una delicia santa para nuestras vidas. Permítenos, Señor, que en todo el momento, en todo lugar, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que tengamos que estar, Señor, podamos mostrar justicia, misericordia y fe. Que no se nos olvide, Señor, que la misericordia es lo que nos permite ser semejantes a ti y por medio de esa semejanza tú nos regalarás un cuerpo glorificado y ahora podremos ser en un futuro imagen tuya, Señor. Permítenos retornar al seno de nuestro Padre y poder vivir con Él para la eternidad. Gracias, Señor, por escucharnos, no en nuestros méritos, sino en los méritos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.